Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro nuevo programa Historia, Libros y Banderas. Y hoy tenemos una excelente invitada, Soledad Reyes del Villar. Tengo el gusto de conocerla hace algunos años cuando ella publicó su libro sobre el centenario de Chile, una mirada cultural de Chile en 1910, un muy buen libro para el que quiera adentrarse a ese tema, y después hizo una historia breve también sobre el mismo tema, clave en las celebraciones y desencantos de 1910. Soledad es licenciada en Historia por la Universidad Católica, hizo un magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile y hoy es profesora de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. Alguno puede haber leído de ella su biografía sobre Javiera Carrera o sobre Manuel Rodríguez, pero la hemos invitado hoy por su último libro, Balmaceda, su gloria y su falta, que acaba de ser publicado por Planeta. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias a ti, Alejandro, gracias por la invitación. Gracias por no decir hace cuántos años nos conocemos. No, pero te conocí cuando era una niña. Sí, una niña. Yo soy más viejito, pero me veo bien. Sole, primero, junto con la alegría de tenerte acá, quería ver qué te motivó a escribir este libro, porque tú escribiste sobre Manuel Rodríguez y Javiera Carrera. Son trabajos sobre personajes importantes, pero sobre los que se ha escrito poco. Sobre Balmaceda hay un mundo escrito y tú te aventuraste. El resultado de este libro lo terminé de leer, muy bueno para el que quiera adentrarse a esta figura polémica, veleidosa, compleja, brillante. ¿Qué te motivó a ti a meterte en este tema? Sí, bueno, como dice, hay mucho escrito sobre Balmaceda, pero hay mucho escrito sobre la guerra, pienso yo, y también mucho escrito sobre las causas de la guerra. Acá yo quise más acercarme a él, o sea, no está lejos de ser una gran biografía de Balmaceda, eso. Creo que es muy complejo eso, pero que quise como acercarme a él, quién fue él, por ejemplo, de joven, de niño, su familia, sus familiares, toda su trayectoria antes de ser presidente, antes de ser ministro, o sea, sobre la guerra misma una parte más pequeña, o sea, no es... pienso que hay mucho, más que sobre la guerra, sobre las causas de la guerra. Esto sí era este conflicto político con el Congreso, la parte más económica o con las salitreras en el norte. Acá quise acercarme a él y tratar de entender cómo esta persona que llegó al gobierno con un escenario muy favorable se llegó a esta guerra en que murieron, se dice 6.000 o 10.000 personas. Bueno, ahí tú eres ¿qué pasó en el camino? Y para entender qué pasó en el camino quise acercarme a esta persona contradictoria, como dices tú, compleja, desde un ámbito más personal, en el fondo. ¿Crees que influye su nacimiento? Porque Balmaceda es una persona que para los patrones de la época era distinta. Él nació de su padre, Manuel José, de su madre, doña Encarnación, fuera de matrimonio. Claro. Los 4 primeros hijos nacieron fuera de matrimonio y después los papás se casaron, lo cual también es bien, o sea, bien curioso. Esa época debe haber sido pero un escándalo. Y después, bueno, al final del después se lo hacen ver en la guerra civil. Se lo hacen ver, pues, o sea, ahí incluye el Ave María, que está como dado vuelta, y hablan de Doña Encarnación. Llena eres de pecado. Sí, la mujer libertina, claro, en el fondo tuvieron estos 8 hijos, pero se casaron después de haber tenido los 4 primeros. Y eso le afectó porque le hacían ver a él que tenía este nacimiento espurio. Claro, y muy burlonamente después cuando le decían, claro, él fue un hombre adelantado a su tiempo, entonces incluso nació antes de que se casaran. Pues. Era esta broma. ¿Cómo se formó José Manuel Balmaceda? Porque todos reconocen que era un hombre culto, intelectualmente bien dotado. ¿Qué estudió? ¿Tuvo alguna carrera universitaria o su formación fue más de otro perfil?
No, pues él, o sea, la trayectoria fue como común a los hombres de su tiempo, pero no estudió, que ahí la gran mayoría yo creo que estudiaba leyes, derecho, pero En la sí era un Universidad de hombre Chile. muy culto, muy inteligente, sí, leía mucho historia romana, historiadores romanos, Virgilio, se cuenta que se sabía de memoria estos poemas de Horacio, súper culto, súper inteligente, parece que nunca dejó de leer, o sea, tenía una gran biblioteca. Y ahí, claro, entró él al Club de la Reforma. Pues ahí, bueno, no sé, me estoy adelantando ahí también eso cuando tú me preguntas, yo escribiendo el de Javiera Carrera también me llamó la atención este Club de la Reforma. Que eran todos, muchos de estos Vamos a hombres. entrar a eso. Ya. Vamos a entrar a eso. Porque eso un poco después. Mm. Pero, por ejemplo, él se educó en su primera etapa, tuvo educación religiosa y después, en cambio, se volcó hacia las ideas más liberales. Claro, él teniendo 12 años entró al seminario para espanto de su madre, parece que no es que quisieran alejarlo de la religión católica, pero que sea sacerdote. Hay una anécdota ahí también que quien dirigía acá al seminario, Joaquín Larraín Gandarilla, y le dice a este niño, ¿y usted qué quiere ser cuando grande? Presidente de la República, le contesta él. Pero claro, ahí se estuvo unos pocos meses. Después entra este conflicto, esta guerra con España, entre Perú y España. Bueno, España se había tomado estas islas Chincha. El 65. Claro. Ahí fue cuando viajó con Manuel Montt. Con Manuel Montt. Y ahí fue su papá, que era muy amigo de Manuel Montt, había sido su padrino de matrimonio. Le dice, se supone que con ánimo también de que se retirara del seminario, que lleve a su hijo como secretario de este grupo que va al Congreso de Lima, porque era como primer congreso de su tipo en Sudamérica. Y él ahí parte y ahí conoce hombres ya más liberales como Centeno, como Julio Segers, y ahí creo que vuelve totalmente influenciado y deja la sotana por ya estos mundos políticos. Y los años siguientes ya son de política, porque estamos hablando del año 65, hacia el 70 Balmaceda ya es diputado por Carelmapo, ahí se vincula al Club de la Reforma. Cuéntanos un poco esa etapa de la vida. Claro, pues él tenía esta influencia totalmente, que su familia era montbarista, que era, bueno, se habían dividido los conservadores por este famoso tema, la cuestión del sacristán, y quedó este grupo montbarista que después son los nacionales. Y él, claro, también muy influenciado, al igual que su padre, por don Manuel Montt. Y ahí después se va acercando más a ideas más liberales y entra al Club de la Reforma, que está, bueno, sus grandes como compañeros de la época, sobre todo Domingo Santamaría, que empiezan a cuestionarse, son como más audaces, por decirlo de alguna forma, y sobre todo empiezan a cuestionarse como el gran famoso tema de la intervención electoral y también el papel de la Iglesia en la sociedad. Que eran los dos grandes pilares de la Constitución del 33, pues el presidencialismo y el Estado católico. Tal cual, y sí. empiezan a avanzar hacia un mayor parlamento. Y ahí él también empieza a escribir mucho. Él escribía, y era un hombre que escribía sobre diversos temas. Pues ahí hay textos de él sobre el tema del intervencionismo electoral, pero también hay esta biografía de este presbítero Valdivieso, que incluso la lee en su funeral. Y va mezclando eso con su actuar en el Club de la Reforma, que sobresale al tiro inmediatamente como un gran orador. O sea, se dice que sus discursos eran brillantes. Sí, tú citas a los hermanos Arteaga Lemparte ahí, que escribieron este libro sobre los constituyentes de 1870 y que destacan la oratoria de Balmaceda, que era muy convincente, que la gente en realidad se detenía a escucharlo con atención. O sea, era un hombre que hablaba muy bien y que escribía muy bien. Pues, o sea, sus cartas, sus escritos, da gusto leerlos, pues muy bien escrito, Y en el Club de la Reforma, claro, a poco andar él ya presidía el Club de la Reforma. Se dice, claro, por su oratoria y su capacidad también de expresarse, de convencer, capaz incluso. ¿Cuáles eran las figuras importantes? Ahí tú nombraste a Domingo Santamaría, estamos hablando en el gobierno de Federico Errázuriz, el primer gobierno, que ya hay unas reformas importantes que le quitan el poder al presidente. Entre otras cosas, se prohíbe la reelección del presidente de la República. ¿Qué otras figuras te llamaron la atención en ese momento? Sí, Domingo Santamaría, absolutamente, porque también creo que él influyó mucho en Balmaceda en distintos ámbitos. O sea, es un hombre y al principio tampoco se caían tan bien. En el fondo era él... porque Balmaceda siempre es descrito como que su forma de andar, de caminar, incluso de vestirse. Bueno, en Argentina le habían puesto el apodo
el ministro Sonajera, yo me lo imagino caminando como, hay varias descripciones que haciéndose notar. Sí, y Domingo Santamaría, que al principio no se entendía muy bien, parece mutuamente. Bueno, se dice que Santamaría tampoco estimaba mucho a ningún político, era bueno como para burlarse de los demás. Y ahí él, siendo presidente, claro, primero lo nombra ministro de Relaciones Exteriores y después ministro del Interior. Y él decide, bueno, que era lo que se hacía en esa época, que Balmaceda va a ser el próximo candidato presidencial. Pues, pero antes de eso, Balmaceda tuvo un encargo especial que tú mencionas, que es durante la Guerra del Pacífico. Claro. ¿Qué hizo Balmaceda en la Guerra del Pacífico? Claro, él fue el representante de Chile para impedir que Argentina entrara a esta guerra, pues que era bien mal vista no solo por los argentinos, por Colombia, por Venezuela, le decían la guerra de los 10 centavos, que era como que la ambición chilena por estos territorios, bueno, y él era un tema que había estudiado, que tenía bastante conocimiento, y lo nombran ministro plenipotenciario, se va 5 meses a Argentina y lo logra. Hay historiadores que dicen... Fue exitoso. Exitoso, sí, dicen su más brillante triunfo parlamentario. Él cuenta ahí, bueno, cómo miraba desde la ventana de su hotel, o sea, se veía ya la amenaza ahí de la guerra, hay cartas que le escribe a su madre, y está ahí 5 meses y efectivamente logra la neutralidad argentina en este conflicto. Ahora, esto fue vital también para su propia vida, porque él mantiene amistad con los argentinos literalmente hasta la muerte. No nos adelantemos, pero... Literalmente, pero sí. Es importante. Él también conocía a algunos de antes por su suegra, algunos que habían escapado y él los había conocido del gobierno de Rosa, y él le había tocado conocer a algunos. Pero ahí, bueno, ahí es lo que te decía, esto mismo que le decían al ministro Sonajera, y ahí empieza a mostrar alguna cierta impetuosidad, yo creo. Hay unas cartas de Santamaría diciéndole como modérese un poco, pues cuando no lo recibían al principio. Y ahí vuelve Chile, claro, totalmente consagrado con este triunfo de la neutralidad argentina. Y ahí se produce la elección de 1981 que lleva el gobierno a Domingo Santamaría, como bien decías tú, y Balmaceda asume como una figura crucial del gobierno de Santamaría, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interior. Claro, porque sí, y ahí lo nombra el canciller, o sea, y después Santamaría, cuando le renuncia dos ministros, el de Hacienda y el del Interior, que era... y ahí queda él como candidato único. O sea, José Francisco Vergara, que era el otro que había más conservador, del fundador de Viña del Mar. Y ahí él como... Eso para la sucesión de Santamaría. Claro. Pero tiene un tema decisivo el gobierno de Santamaría que tú mencionas, que son las leyes laicistas o secularizadoras. O sea, lo que se produce en 1883-84 con la aprobación de ley de matrimonio civil, registro civil y cementerio, es que se produce una guerra civil política, para usar el concepto de Fermandois, y en la práctica el país se mete en una lucha entre conservadores y liberales que va a durar muchos años. Muchos años, y yo creo que ahí Balmaceda va a salir perjudicado por todos lados. Por una parte, porque los conservadores no se la van a perdonar nunca. O sea, Balmaceda, al firmar esas leyes como ministro del Interior, le quita todo ese poder a la Iglesia que lo había tenido desde siempre, ¿no? Y también porque después se resquebrajó un poco los mismos liberales. O sea, él después ya gobernando, a mi juicio, uno de sus grandes pesares es que no va a lograr mantener a los liberales unidos. Entonces, en la carta, en la autobiografía de Santamaría, él situaba a Balmaceda como en los grupos extremos en el tema religioso. O sea, como que él se pone, el propio Santamaría, en un grupo más moderado, y a Balmaceda lo tira como a lo más extremo en esta materia. Como en otros aspectos también va cambiando después, incluso poco antes de morir, le vuelve un ímpetu religioso, incluso le escribe oraciones a su hijo. Y hay una anécdota ahí porque, o sea, fue una catástrofe para los sectores conservadores y mujeres, bueno, de clase alta, que partieron un día a la casa de Santamaría a increparlo por haber firmado estas leyes laicas, y parece que hablaban todos al mismo tiempo. Claro. Y Santamaría como que empieza a perder la paciencia y le dice, a ver, que hable primero la de más edad. Y ahí todos se quedaron callados. Y se empiezan a retirar, es muy simpático. Sí, Santamaría tenía esa salida. Sí. De hecho, ahí hay varias citas que dicen acá, Balmaceda, al haber firmado estas leyes, firmó con una mano lo que había hecho con la otra, o sea, empezó a
enrostrárseles ciertas contradicciones. Pues, y esa fue una de las primeras y que lo enemistó con los conservadores. Así es. De hecho, uno de los conservadores que tú citas en uno de sus libros, Ricardo Cox Méndez, me parece, llama Recuerdo de 1891 el libro, él dice en una parte: a los 12 o 13 años aprendí a odiar al presidente Domingo Santamaría y a su ministro José Manuel Balmaceda, y les deseaba toda clase de males. Y lo interesante es que lo escribe como en 1940, o sea, pues, él podría haberse evitado decir eso, no, pero lo dice para mostrar cómo era la época. Tal cual, también lo dice Arturo Alessandri, que él se acuerda de su mamá y con amigas de su mamá como odiando a este presidente y a este ministro que le habían quitado como este poder a la iglesia con nacimiento, matrimonio y muerte. Que los controlaba en toda la travesura. Sí, o sea, la creación del registro civil, imagínate. Era tremendo y era absolutamente impensado unos años antes. Ahora, en eso Balmaceda podríamos decir que es consistente, porque él es partidario de la secularización. Pero hay un punto en que podríamos decir que es inconsistente, porque él trabaja por la libertad electoral y la elección del 86 en la que él participa es con intervención electoral. Te lo dejo planteado para la vuelta de un pequeño alto que vamos a tener ahora. Ya. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos con Soledad Reyes del Villar viendo su libro Balmaceda, su gloria y su falta. Y le habíamos preguntado por esta contradicción entre el Balmaceda promotor de la libertad electoral por una parte y por otro lado lleno de intervención electoral en el gobierno de Santamaría y en su propia candidatura el año 86. Claro, porque él mismo hizo desde el Club de la Reforma, incluso en 1870, 74, por ahí hay varios escritos de él en contra de este inversionismo electoral y después es acusado como el más interventor de todo. Yo creo que es lo mismo que le pasó a Santamaría, en el fondo le pasa con más fuerza a Balmaceda. Santamaría incluso después lo reconoce públicamente el nivel de intervención, diciendo era lo único que podíamos hacer para mantener un Congreso ordenado, decía. Pero él, claro, Balmaceda iba de mal en peor, pues, o sea, el último año ya de la intervención campea, que es lo que yo pienso que también lo hizo perder muchos amigos, que ya también estaban medio hastiados de este... ya durante su gobierno. Claro. Incluso, por ejemplo, las elecciones mismas, a mí que nunca me deja llamar la atención, en verdad, la poca gente que votaba. Ya hay un estudio que muestra que en las parlamentarias votaba mucho más gente, porque en el fondo la gente tenía más confianza, por último, en la elección de los parlamentarios. En cambio, las presidenciales ganaba como el candidato designado. Además ganó por 324 votos contra 6, o sea, sí, era una desproporción que no era real a lo que era el país en ese minuto. Ahora, lo que sí es verdad es que la prensa recoge, la prensa distinta, si bien era una prensa relativamente estrecha, tú le dedicas varias páginas a la prensa, la prensa recoge que se esperaba mucho de José Manuel Balmaceda cuando llegó a La Moneda. Tú citas esa frase de Rodríguez Mendoza: llegó un hombre que llenó por completo La Moneda. Sí. Es que además de él, bueno, y de asumir con mucho respaldo político, bueno, de parlamentario, del pueblo, se tenía como esperanza en su gobierno, bueno, y con una caja fiscal como nunca antes. O sea, se habla de 250% de aumento, me quede, de la caja. Eso por las riquezas del salitre. Claro. Entonces, y él también tenía todo este proyecto modernizador y muchas obras públicas, entonces también la clase trabajadora lo apoyó, como que había mucha esperanza desde distintos ámbitos al inicio de su gobierno. Lo primero que él hizo es, claro, tratar de recomponer las relaciones con la iglesia, que había todo este conflicto con el nombramiento de un arzobispo. Entonces, bueno, con el apoyo de la iglesia lo logra, claro, nombrando a Mariano Casanova, pero también los radicales, los conservadores, los liberales. Había
E incluso hay una frase de un conservador que dice, este va a ser mejor que Santa María, es más prudente, más moderado. Ahora, su primer gobierno, su primer gabinete es el liberal amplio. O sea, hay nacionales, hay liberales. Sí. A los que dejó afuera fueron a sus amigos de siempre, por decirlo de alguna manera. Claro, eso hay una frase también, porque yo ocupo mucho en el libro, me gustan memorias de algunas mujeres como Martina Barro o Inés Echeverría. Y Martina Barros, que estaba casada con Augusto Regoluco. Eso lo dejó afuera. Sí. Y ella explica, y me gusta cómo dice, desde el primer momento me di cuenta que él ya no iba a gobernar con el corazón, sino que con pura cabeza. Ahora, a propósito que nombra a Luis Regoluco y a Martina Barros, un libro excelente, también está muy citado un libro extraordinario, el de Luis Regoluco, El Memorias del Tiempo Viejo. Ah, sí. Que es un libro para leer en cualquier minuto de la vida, porque realmente muy entretenido. Con calma, porque con la letra de Es tremendo, pero tiene una cantidad de información riquísima. Sí. Bueno. Y ella también, pues tiene uno que se llama Recuerdos de mi vida, la Martina Barros, que salió reeditado ahora, pero también es entretenido, o sea, sirve mucho también para ver cómo esta guerra va a ir fracturando la sociedad, pues ella cuenta las familias, cuando su casa aparecía con letras rojas afuera, esta casa será saqueada por ser ¿Qué hacía ella? Claro, lo lavaba y aparecía rayado al día siguiente. Al día siguiente. Sí. Oye, ¿y cómo se fue resquebrajando la unidad gubernativa o cómo Balmaceda fue perdiendo apoyo entre los suyos? Porque es evidente que hasta el año 88... 86, al final 87, 88, Balmaceda tuvo mayoría parlamentaria. ¿Qué pasó que de repente se empieza a ver en una situación más difícil? O sea, yo creo que su personalidad, claro, muy contradictoria. Ahí yo voy en el libro no es tampoco una historia detallada de cada cambio de gabinete, cada crisis ministerial. Pero un hombre que se fue contradiciendo, que empezó a perder como la confianza de sus mismos, incluso amigos, ministros, del Congreso, pero también de los conservadores, de los radicales. Hay una frase que dice, no me acuerdo en este momento quién la dice, pero se produjo lo impensable, desde los masones hasta los beatos se unieron en su contra. Esto de mantener a los liberales unidos yo creo que no lo logró nunca, pero también llama mucho la atención como amigos que fueron sus ministros, como este mismo Regoluco, o Pedro Montt, Agustín Edwards, más adelante Demetrio Lastarria, que fueron ministros, amigos que lo apoyaron, no es que hayan terminado enemigos, que terminaron en el norte fraguando toda esta revolución en su contra, o sea, una oposición súper dura, o sea, súper... Y cosas que eran como comunes en la época, pienso yo, por ejemplo, esto de designar al próximo candidato presidencial, que todos lo hacían, pero Balmaceda, por ejemplo, en el segundo año o tercer año de gobierno, trata de imponer a uno que nadie conocía. Enrique Salvador Sanfuentes. Y ahí le va quedando un conflicto que se va como una bola de nieve. Pues este mismo conflicto con los conservadores, que Manuel José Larrazábal, el que tenía este proyecto de como descentralizar, y el proyecto de la comuna autónoma. Y él cuenta que Balmaceda le dice, sí, ok, hagamos esto, lo voy a presentar al Congreso. Y después se arrepiente, dice, no, esto va a ser como volver a la época de la colonia y los mayorazgos, y ni le avisa. Entonces, cosas así que se va contradiciendo, y también pierde lo que yo creo que es fundamental, el apoyo de la clase trabajadora. Pues, han pasado por la inmigración. Sí, por la inmigración. Mira el tema actual. Sí, no, y la gran huelga que hubo por el alza de la locomoción colectiva. Sí. Y fueron estos dirigentes del Partido Demócrata a hablar con él, tampoco se entendieron. Entonces fue como de distintos lados. Yo le agregaría a eso una que es la elección del 88, la de diputados y senadores, en que la intervención electoral prácticamente aniquiló al Partido Radical, por ejemplo, y a los conservadores, que tú lo nombras, pero quedaron con una subrepresentación absolutamente impresentable. Y ahí empieza alguien tan conservador como los hermanos Walker Martínez, pero también Enrique Maquívero, Valentín Letelier, todos unidos en su contra. Pues, sí. Ahora, yo por lo que veo en tu libro, un año decisivo del 89, hay tres cosas de Balmaceda que llaman la atención ahí, muy distintas las tres. El viaje al norte, a Iquique, tú dices, citando un diario, se inicia el rudo y riguroso invierno de su quinquenio. Sí. Después nombra ese caso dramático que es la muerte de su hijo Pedro Balmaceda, que es muy terrible y por lo menos lo que se lee de las cartas que tú citas, yo tengo la misma impresión,
es que le viene una especie de depresión médica. Y lo tercero es que pierde la mayoría del Congreso. Tal cual. Y las tres cosas, o sea, son distintas. Sí, la muerte del hijo, claro, este hijo que de niño andando a caballo se había pasado a llevar con una rama en la espalda y como sucedió tal cual dijeron los doctores, que en el fondo iba a ir creciendo y se le iba a ir como aumentando esta lesión, claro. Y entonces era como jorobado. Sí. Hay una frase que dice, y era un hombre amigo Rubén Darío, que armó unas tertulias en La Moneda, súper brillante, parece, súper creativo. Y dice, un alma de artista en un cuerpo contrahecho. O sea, claro, fue creciendo y también él, con muchos otros, se iba a largas temporadas al campo a tratar de aliviar sus dolores del cuerpo y del alma. Y estando en el Club Hípico viendo un ensayo de caballos para el 19 de septiembre, ahí se desbocaron uno, pasaron por encima de él y murió. Bueno, y ahí Balmaceda se desapareció, se fue a las termas de Cauquenes a reponerse de este... hay unas cartas ahí que le escribe a Carlos Antunes, que era buen amigo. Buen amigo, sí. ¿Estaba en Francia o no? Sí, en Francia. Él fue uno de los amigos que lo acompañó más hasta el final, ¿no? Pero ahí, claro, fue como una especie de tregua. Pero este viaje al norte, claro, que quedó ahí también este conflicto, como ahí ya se daba a entender que ya tenía elegido su próximo sucesor, Enrique Sanfuentes. Y como era esta clase política, yo pienso también tan cerrada de esto, aparecían estos como Enrique Sanfuentes o como Julio Bañá o Claudio Vicuña, que no los conocían y eran pero implacables, pues estos advenedizos, estos ciúticos que hacen acá. Y Balmaceda se fue rodeando de gente más desconocida de alguna forma que también se lo hicieron ver. Ahora, para los que les gusten los temas culturales, el capítulo de Pedro Balmaceda es muy bonito. Es tristísimo. Es triste, pero recuerda una época, que es la época de Rubén Darío en Chile, las tertulias culturales. A. de Gilbert se llamaba, claro. Pedro Balmaceda, gran escritor, y me parece que es un texto muy, muy bien logrado. Además muestra las relaciones paterno-filiales, porque solo una vez dice que su papá le dio un abrazo. Sí, porque él, claro, hacía críticas teatrales, literarias, que eran un éxito. Y él cuenta, claro, porque después va a escribir Rubén Darío sobre para el horror de muchos, decoraron un salón de La Moneda como al estilo japonés, con biombos, con cortinas rojas, y ahí hacían estas tertulias, estos encuentros, y Pedro Balmaceda le financió su primer libro a Rubén Darío. Pues acá se dice que cuando se fue, después Rubén Darío estaban peleados, a Brojos, sí. Pero hoy día, claro, se dice que en esos salones en La Moneda fue la génesis de este modernismo de Rubén Darío. Gran poeta por lo demás. Que también me imagino yo como lo que era la clase, o sea, la sociedad en esa época, y Rubén Darío que llegó con pantalones a cuadros, sí, claro, chaquetas, así, parece que la gente literalmente se paraba a mirarlo en la calle. Qué buena. El año 90 es un año decisivo, porque es el año en que se puede resolver esto por vías institucionales o se puede avanzar al despeñadero. ¿Por qué crees tú que Balmaceda no logra una solución que no sea la guerra civil o la disolución de la política? Claro, porque ya ahí ya estaba, yo creo que ya todo medio desbocado, y sobre todo a fines de 1890 pasan dos cosas bien importantes, yo creo. Una es cuando él viaja al sur, y ahí ya le avisan, incluso a Talcahuano, le dicen, te quieren tomar y llevarte a Juan Fernández, y le muestra carta. Bueno, Balmaceda no lo cree, parte igual, incluso con dos hijas, pero ahí yo creo que ya la Armada estaba totalmente organizada y como organizando esta persona que, o sea, que ya estaba medio gobernando totalmente con mano de hierro, por decirlo de alguna forma, y también porque lo que pasa a finales de ese año, que es cuando se junta la juventud conservadora en el teatro, en la calle Rosa, y se produce ahí un choque con la policía y muere Isidro Osa. Eso fue terrible. Eso fue terrible, sí. Y eso, bueno, él había ido, de hecho, a la cárcel a ver a Ricardo Cox, el que tú me preguntabas, que a él lo habían tomado preso, claro, y Isidro Osa había escapado por el techo. Le llevaba una frazada. Le llevaba una frazada para pasar la noche, y a la salida, altercado con los carabineros, y muere. Y fue como la primera así víctima de
de este conflicto, y ahí yo creo que ya se desató y ya los primeros días de enero, claro, ya acá ya no había vuelta. Ahora tú muestras que el año 90, salvo un pequeño interludio en agosto, que es el gabinete de Belisario Prats, todos los gabinetes de Balmaceda son presidenciales, netamente presidenciales, sí, sin la anuencia del Congreso. Eso sí, ya es una decisión. Sí, y también, bueno, y lo que sabes tú mucho mejor que yo es cómo van ingresando los militares a todo este conflicto. Porque desde ahí no dejan de estar los militares, claro, en el gabinete. Sí, o sea, Velázquez gana, efectivamente son que es la politización del ejército. Claro, pero como dices tú, ya no era esta cosa parlamentaria, sino que era totalmente los ministros presidenciales, o sea, elegidos a dedo por... pero también yo lo trato de explicar a lo largo del libro, que él se va contradiciendo, tiene esta conducta como veleidosa, como que él era como que me da la impresión como que una autosuficiencia, así, ¿no? Él sabía lo que era mejor para el país y nadie por eso también creo que se empezó a rodear de estos hombres que no lo contradecían, porque no lo cuestionaban y le llevaban el amén en todo. ¿Tú llegaste a hacerte una idea personal o tomada de algún texto de por qué se llegó a la guerra civil? O sea, porque obviamente la oposición no quiere la guerra civil. Cree que si se subleva la Marina se va a sumar el ejército y con eso no hay guerra civil. Pues. Sale Balmaceda. Balmaceda cree que el ejército y la Marina van a estar firmes junto a él. Sí. Pero resulta que se subleva la Marina, se divide el ejército, al menos esa es mi postura, y tenemos guerra civil. Pues, ¿por qué crees que llegamos a eso cuando era posible evitarlo? Bueno, yo creo que ya cuando esto se desata, ya los primeros días de enero, él totalmente obcecado en yo termino mi mandato, yo llego hasta el 18 de septiembre, cueste lo que cueste. Creo también que él nunca pensó que la guerra iba a durar 8 meses. Por eso que ganaba de inmediato. Claro, sí. De hecho hay testimonios, bueno, incluso Estefanor Velasco, que era subsecretario en La Moneda, que... Gran libro también. Sí, gran libro. Como alguien dijo, la historia siempre la escriben los vencedores, acá no, pues acá los derrotados tienen grandes libros, desde Julio Bañado, Joaquín Villarino, bueno, Fanor Velasco, pero él cuenta cómo Fanor Velasco en La Moneda, Balmaceda al final no trataba muy bien a algunos ministros, sobre todo lo que le habían dicho, no, esto se acaba en 30 días. Se acaba en 30 días, y claro, tampoco pensó que se iba a dividir así el ejército, bueno, como cualquier guerra civil, pues esa división de las Fuerzas Armadas terminó así, y ahí también hay varios testimonios de ministros cercanos que le dicen, no, pero esto va a terminar mal, van a correr ríos de sangre, llamemos a Baquedano, entreguemos el poder a Baquedano, y él ahí también le baja mucho esto de uno de ellos fue Sanfuentes, sí, que trató de componer. Y otro ministro muy cercano al de Hacienda, Manuel Sañartu. También y él no, pues ahí ya era una cosa, y mi honor, hay una frase textual, claro, que dice, y mi honor usted no lo toma en cuenta, como... Le dijo, hoy es hora de batalla. Hoy es hora de batalla, sí. Tremendo. Oye, pero ahí ya está, bueno, otro escenario, pero no solo hay guerra civil, lo que tú hablas, hay una dictadura. Sí, hay un congreso designado, estamos en otro escenario. Sí, pues los clubes políticos, el Club de la Unión cerrado, el Club Septiembre, la Universidad de Chile, que hay muchos jóvenes que estudian medicina también cerrados, los tribunales, bueno, los diarios, que eso a mí también me llama mucho la atención. La prensa, yo dedico harto a la prensa. Ahora, pero dijiste que surgió la prensa clandestina, sí, pues, la contrapartida. Que era mucho más contundente que la balmacedista, en el fondo. Pero me llama también mucho el tono de la prensa, las cosas que se decían, las cosas como que se enrostraban, el ánimo como medio, o sea, el tono amenazante. Era implacable. Implacable la prensa, sí. Era... Ahora, en el tema del Congreso, porque el Congreso era un Congreso constituyente, pero que quedó ahí nomás. Quedó ahí nomás, claro, y ahí ya al final cuando trata de imponer también a Claudio Vicuña como presidente, ahí claro, ya los últimos fue elegido, entre comillas. No llegó a asumir. Fue elegido presidente de la República, Claudio Vicuña, lamentablemente para él y para los balmacedistas no llegó a asumir. No llegó, claro, porque como veremos a la vuelta de este pequeño alto, lo veremos ahí.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Soledad Reyes del Villar, una entretenida charla sobre su libro, la biografía sobre José Manuel Balmaceda. Y estábamos en la dictadura en 1891. Soledad, la guerra la ganaron los que tenían que perder. Es una curiosidad. Sí, hay una parte muy interesante en la parte final de tu libro, donde dice que Balmaceda, poco menos que estaba redactando las leyes de amnistía que él iba a dar después de su victoria. O sea, estaba convencido que iba a ganar. ¿Qué pasó? Claro, porque él, tenía triplicaba el ejército el balmacedista que el de los revolucionarios. Le dice, claro, él tenía 30.000, 32.000, pero repartido a lo largo de Chile. En cambio, los revolucionarios, los unidos con la Armada tenían 10.000. Pero lo concentraron en el norte y lograron, yo creo, también una mejor táctica militar, ahí porque dos grandes generales que se pasaron al bando enemigo, que es Jorge Bonen Rivera y el alemán que habían contratado en tiempos de Santa María para venir a modernizar este ejército. Emil Kerner. Y él ya estaba ya... Sí, pues en mayo ya se fue para allá al norte. Y antes estaba Estanislao del Canto. Tal cual, pues Estanislao del Canto y ellos... como que le dieron esta impronta así y estrategia más. Hay una frase del mismo Regoluco que dice: con la llegada de estos generales ya dejamos de parecer como estos montoneros que no tenían ni uniforme, muchos que no sabían ni tomar un fusil, parece. Y con esto, claro, ya la técnica, la estrategia ya más organizada, y se habla de una como superioridad militar, yo creo que... Y ahí Balmaceda manda a Julio Bañados al sur, a Concepción, a buscar gente. Claro, y que en el fondo no alcanzó a llegar antes de las batallas Ahora, de Placilla. tú nombras dos cosas en tu libro que son cruciales para la batalla de Concón, Placilla y Entremedio, 21-28 de agosto de 1891. Una cosa es que los generales Barbosa y Alcérraga desobedecieron a Balmaceda. Claro. O sea, Balmaceda les dijo: no den batallas hasta que reunamos la fuerza. Y lo segundo que nombra, que quiero que lo explique acá, es que hubo gente que se dio vuelta la chaqueta. Literalmente, nuevamente. A ver. Sí, pues tal cual ellos dos, desobedecieron a Balmaceda. También, es muy triste cómo mueren los dos. Yo lo encuentro también terrible. Los charquearon. Claro. Pero la orden era: hasta que esto no esté seguro, no den un paso, hasta que no llegue Julio Bañados con estos 10.000 hombres que había que buscar a Concepción. Y ellos, se dice que Alcérraga, cuando los vio ahí en el río Concagua, con mucha soberbia, dijo: son 4 gatos, acá no va. Y ahí, claro, fue la primera de las últimas batallas que en Concón, y literal, también está bien como documentado y demostrado hoy día que batallones completos, literalmente, que si tenían la chaqueta azul y la del enemigo era blanco, y ellos se daban vuelta a la chaqueta y les quedaba el forro blanco hacia afuera, mostrando que se pasaban al enemigo. De hecho, el mismo Julio Bañados, después, cuando reconstruye toda esta historia, que queda como la historia más oficial del balmacedismo, dice: una de las grandes causas de la derrota fue la deserción de los militares. Lo que muestra una deliberación tardía. Tal cual. No es para afirmar mi tesis. Ahí tú eres la eminencia. Yo lo que creo es que hay una deliberación progresiva en las fuerzas militares, y a medida que pueden se van cambiando de bando. Porque al principio de la guerra como que no les quedó mucha opción, yo creo, a los militares. O sea, son apresados, sí. Algunos les ofrecen aumento de paga, sí. Hay un control más férreo. Pero en la medida que pueden, efectivamente se van cambiando de lado. Y lo otro que también, que justo para las batallas finales, el general Velázquez estaba en cama. Había tenido un accidente a caballo y... ¿Tenía una pierna quebrada? Sí, pues tenía una pierna quebrada, y él cuenta que estando en cama, Balmaceda lo iba a ver, y tampoco el Balmaceda le hizo mucho caso en sus consejos ahí militares, pero historiadores más dedicados como a analizar esto bajo la óptica netamente militar, se habla mucho lamentan mucho la pérdida, que no haya estado José Velázquez ahí en el escenario de guerra. Hay una parte que tú cuentas que tras la batalla de Placilla le llega
la noticia a Balmaceda, que estaba tomando té con su familia, me parece que estaban celebrando el santo de su Emilia señora. Toro, sí. ¿Sí? Y él recibe la noticia de la derrota, se mantiene incólume, vuelve a donde estaba y toma la decisión de poner el mando en el general Manuel Baquedano. ¿Cómo fue eso? Claro, y él va en la noche a la casa, llegan a la casa de Baquedano, él ya tenía ahí listo como un borrador de lo que va a ser su renuncia. También, bueno, tiene algunas dudas, no sabe cómo bien de qué va a pasar ahí, bueno, con Baquedano, y se va a la legación como argentina, y su familia, su señora con su hijo, a la estadounidense. Y ahí entra, bueno, ya lo tenía conversado el ministro José de Uriburu. El representante argentino. Claro, de hecho, durante el día le habían llevado un colchón, y él va a estar ahí 3 semanas totalmente, se dice como descalzo, para que no sintieran abajo sus pasos. Y ahí le escribe muchas cartas que me han preguntado, claro, qué difícil como relatar un suicidio. Pero él hizo la pega, porque las cartas que deja desde sus hermanos, bueno, sus ministros, a su señora, que a mí me encanta la carta que le deja a Emilia Toro, a su hijo, al mismo Uriburu, hay otra que le escribe a Bartolomé Mitre. Y el testamento político. Y el testamento político, claro, con la que le escribe a Mitre, ahí ya tenía tomada la decisión. Pero él estuvo 3 semanas ahí, bueno, escribiendo, pero veía desde la ventana de su pieza cómo los vencedores estaban ensañados, como con todos los partidarios de Balmaceda. O sea, ahí hay unos días bien como lamentables después de la guerra. O sea, los saqueos. Los saqueos. Y él ahí, claro, al principio decide, o sea, ve la opción de ponerse en manos de la Junta, triunfante, en el fondo a cargo ahí de Jorge Montt, pero él dice, no, acá no voy a estar en manos como del Senado, que es lo que corresponde a mi cargo, sino que de la justicia ordinaria, como en el fondo, también tuvo la opción de escaparse. Hay una frase que él dice, yo quise mucho a mi patria y escaparme sería humillarla. Le habían ofrecido, había un paso por el cajón del Maipo para que se fuera, y ahí en el fondo se aviene a mi condición de caballero. Tal cual. Y desecha esas 2 opciones y toma la decisión de... Y ahí también fue bien visionario, creo yo, porque él dice, con mi suicidio, o sea, yo al desaparecer de escena, la vida de mis familiares, de mis partidarios, va a ser mucho más fácil, que es tal cual lo que ocurrió. Po. O sea, algunos quienes se exilian 3 años después están de vuelta y hay elecciones parlamentarias y están todos ya en el Congreso, desde exministro, amigo, su yerno, Emilio Bello. O sea, fue tal cual, fue bien calculado, por decirlo de alguna manera. El propio Julio Bañao. Cuando Balmaceda toma la decisión le llama mi sacrificio, que es una fórmula que utiliza, pero cuando se suicida efectivamente, la reacción de la prensa también es lapidaria contra él. O sea, claro. Cobarde, desgraciado, más le valiera no haber nacido. Hoy sí, ¿viste? Ahí no la prensa... Sí, pues, o sea, por un lado, claro, fue una cobardía, un acto que en el fondo como que demostraba su culpabilidad, y por el otro lado sus partidarios no, pues con este sacrificio como que sellaba su gran obra de gobierno, por decirlo. Y ahí, claro, la prensa ahí también fue bien cruda, yo encuentro. Lo que acabas de decir tú, desgraciado, más le valiera no haber nacido, ¿no? Hay una parte de tu libro que la voy a leer, que está tomada de Julio Bañaos Espinosa. Estaba dominado por la más noble de las ambiciones humanas, la de vincular el engrandecimiento personal en el engrandecimiento de la patria. He aquí su gloria y su falta, cosa que tú ocupas, claro, en el título de tu obra. ¿Por qué te gustó tanto esa frase y por qué lo ocupas en la...? Sí, porque encuentro que resume al final lo que él fue, y que la diga Julio Bañaos lo encuentro más destacable todavía, porque en el testamento político, bueno, Balmaceda le encarga a Julio Bañaos, le dice, escriba usted la historia de mi administración. Incluso le dice qué fuentes ocupar, le deja parte de su biblioteca. Y él se va hasta en Perú primero, después en París. Le dice, no la demore ni la precipite, hágala bien. Sí. Y la hace, pero que el propio Julio Bañaos hable de
su gloria, que es como, yo lo interpreto así, cómo partió su gobierno con esta caja fiscal tan contundente, con el apoyo de todo, de un gran apoyo ciudadano, y su falta, porque debe haber sido muy difícil estar con él tan cercanamente hasta las últimas, pues como encuentro notable la obra de Julio Bañado. Eso te iba a preguntar, porque tú dices que tú dices dos cosas. Una, el encargo de Balmaceda, que es un encargo bien concreto, es escriba de la administración que juntos hemos hecho la historia verdadera, no la de Mora y la Principita Galavián, y le dice, ocupe el ferrocarril, ocupe mi biblioteca y todo eso. Ese es el encargo. Pero Bañado se consagra en cuerpo y alma a hacer la obra, o sea, se dedica 3 años. La obra en 2 tomos, 1500 páginas, apareció el año 94, o sea, es una especie de tesis doctoral, pero hecha en condiciones mucho más difíciles, y es una obra maestra. Maestra, tal cual. Y el otro, bueno, que es de Ediciones Bicentenario, las cartas del destierro, pues, que están ahí recopiladas. Libro precioso. Increíble libro, sí, por eso encontré... Ese lo hizo la Pilar Viñó, que viene a ser como, no sé si tataranieta, no sé cómo se dice, de Julio Bañado, nieta de Julio Güemes Bañado, y ella tiene un estudio filológico de las cartas, y yo hago el estudio histórico en ese mismo libro. Y me gustó mucho esa bajada porque tuve dudas con una frase de Rubén Darío, ponerlo como Balmaceda, príncipe y actor, que es como lo describe, claro. Que también es, pero me gustó al final más la de Julio Bañado, que encuentro que también resume lo que fue este personaje. Ahora, con lo de Julio Bañado, tú jugaste algo aquí diciendo que la historia la escriben los vencedores. En este caso, la mejor historia de la posguerra es de un vencido, de Julio Bañado. Claro. Y no solo Julio Bañado, también la misma Fanor Velasco, pero Joaquín Villarino también, que bien cercano, Anselmo, no. Blanlot Holley. Blanlot Holley, o sea, hay muy buenas, y incluso algunas escritas desde la guerra misma. Claro, son contemporáneas a lo hecho. Sí. Y también, por ejemplo, que incluye las cartas de la hija, también muy triste, lo que le cuesta después a esta familia volver a Chile. De un libro que editó Mario Correa, que es como Balmaceda íntimo. Sí. Sí, no, hay abundante material de vencidos en el fondo. Mario Correa también es sucesor de Balmaceda, porque tú lo nombras al final, es por los Saavedra. Claro. Sí, porque una hija hace caso, sí. Así es. Sí. Por los Saavedra Balmaceda viene por ahí. Efectivamente hay algo. La última pregunta que te quiero hacer es sobre el libro, pero sobre hoy. ¿Qué enseñanza crees que puede dejar la guerra civil? Porque obviamente yo no sé si hay un desastre mayor para un país que una guerra civil. No, claro. ¿Qué crees que nos puede dejar la figura de Balmaceda, la guerra civil, el drama de fines del siglo XIX? Es que, claro, qué peor para un país que una guerra civil, pero yo creo que esta fue más lamentable todavía porque siguió todo igual, o sea, el escenario, lo que él mismo estaba ahí, por lo que luchaba, no cambió nada, al contrario. Pero al final creo que de cualquier crisis se pueden sacar lecciones. El mismo Balmaceda o la guerra, que es un tema súper de abundante bibliografía, pero que se pueda como volver a dar otra mirada, porque algunas respuestas pueden haber todavía, o preguntas sin respuesta. Y es pensando, me preguntan mucho, por ejemplo, la comparación de Balmaceda con Allende, que es al final, para mi gusto, lo único parecido es que los dos se quitaron la vida, porque son... otra manera de hacer política, nada, pues, pero me lo preguntan mucho. Otra forma de hacer política, en la parte más ideológica también totalmente diferente, pero pensando y acercándolo a tiempos actuales, si tuviera que decirlo de alguna forma, o sea, no es solo hacer la política, sino que también como esa habilidad blanda que la encuentro muy importante, que creo que Balmaceda la fue perdiendo. Entonces ahí a veces hay distintas partes o personajes del libro que uno te lleva a personajes o momentos actuales, pienso yo. Que has notado. Sí. Soledad, para terminar, ¿qué libro te ha gustado? ¿Qué libro me recomendaría a mí, a nuestros auditores? Que es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Nada que ver con este tema. Pero no, libertad absoluta, libertad absoluta. Me acabo de terminar un libro de esta escritora española, Almudena Grandes, que bueno, gran escritora, tiene premios, sus libros se han llevado al cine. Y ella ha sacado una saga que se llama Episodios de una guerra interminable, que se lee en Independiente, no es que cuenta como hitos o aspectos más desconocidos de la guerra civil,
Y me acabo de leer uno de los últimos, ella murió hace un par de años, que se llama La madre de Frankenstein, que es la historia real, es un caso de la vida real de una señora que por distintas circunstancias, bueno, ahí no voy a spoilear, No spoilear. no, pero mata a su hija. ¿Ya? Imagínate, y viene un psiquiatra, bueno, que estaba exiliado en tiempos de Franco, y vuelve a España en el año 54, o sea, en plena dictadura franquista. Y el resto queda para la lectura. El resto queda para la lectura, pero muy recomendable. Perfecto. Almudena Grande. Almudena Grande, la madre de Frankenstein. Te traje un regalo para agradecerte que hayas venido al programa. Este lo estamos publicando en la Universidad San Sebastián, Historia de Chile 1960-2010. Es un proyecto largo. Este es el tomo 2 y es el gobierno de Jorge Alessandri, 1958-1960. Qué bueno. A Jorge Alessandri le dieron el testamento de Balmaceda, entonces yo creo que te puede interesar. Yo sé que tú eres muy lectora. Sí, muchas gracias. Gracias por el libro, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sole, y nos volvemos a ver, estoy seguro, dentro de un tiempo con un nuevo libro. Encantada. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación, como todos nuestros programas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar un libro histórico excepcional de Julio Bañados Espinosa, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891. Esta es una obra de 2 tomos que fue publicado en París por Garnier Hermanos en 1894, 3 años después de la gran crisis que significó la Guerra Civil de 1891. Balmaceda, antes de morir, escribió una carta a su ministro Bañados y le dijo: escriba de la administración que juntos hemos hecho la historia verdadera, no la demore ni la precipite, hágala bien. El fruto es este libro de 1500 páginas en 2 tomos. La verdad es que es un libro fundamentalmente político y constitucional, pero narra la vida de Balmaceda, la génesis del conflicto político, los gabinetes, cómo se fraguó la sublevación de la escuadra, cómo se enfrentaron los ejércitos durante la Guerra Civil y de qué manera se produjo el desenlace dramático para las fuerzas gobiernistas en Concón y Placilla, así como los últimos días de Balmaceda en la legación de Argentina. Julio Bañados Espinosa, Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.